Uh-huh. Si no, no había nadie. A ver, hoy tenía un particular interés en hablarles de un tema fundamental, como es el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, es decir, a qué relaciones se aplica. Les sugeriría que vean el actualizado de la ley, el artículo 2, así lo vamos viendo juntos. A ver, una primera aproximación al tema es que ustedes saben que, ¿cómo le dicen también al derecho civil en general? ¿Cómo se le dice? Es derecho privado, pero tiene una connotación que refiere que es aplicable más allá de la existencia de ramas especiales del derecho, es aplicable a la generalidad de las relaciones jurídicas. Es una palabra muy básica que implica generalidad de aplicación. Se habla de qué derecho, del derecho común. Derecho común a todas las relaciones jurídicas, porque, por ejemplo, ustedes saben que por razones históricas, el derecho civil, ¿qué origen tiene? Se basa en el derecho romano. El derecho romano, a medida que fue evolucionando la especie humana, bueno, evolucionando es una forma de decir, ¿no? Digamos, pero a medida que comenzó a haber un mayor desarrollo comercial, tecnológico, aparecieron situaciones que requirieron la aparición también de nuevas reglas. Por ejemplo, en la Edad Media, los comerciantes empezaron a utilizar usos y costumbres propios porque necesitaban, por ejemplo, necesitaban tiempos más rápidos y criterios más prácticos que los del derecho civil tradicional, del derecho romano. El derecho del trabajo, siglos después, nosotros vimos algo de esto cuando hablamos de la revolución industrial inglesa y demás, aparece justamente con la finalidad de darle a la persona que trabaja en relación de dependencia a cambio de un salario, mantener al mismo tiempo la libertad, un cierto margen de libertad, tratando de ¿qué? De equiparar desigualdades. Esto también lo vimos. Entonces, cuando hablamos del derecho común a todas las relaciones jurídicas, decimos que también ese derecho común, el derecho civil, es aplicable a las relaciones laborales, por supuesto, con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, primero que no existe una regulación específica del derecho laboral, de la situación o de la relación que estamos mencionando. Y según algunos juristas, unos laboralistas muy conocidos, como por ejemplo Justo López, él decía que además la aplicación de esa norma civil o de esa norma de derecho común, aunque no hubiera una norma expresa laboral, tampoco
a los principios del derecho del trabajo, que es justamente lo que trata esta materia. Los principios del derecho del trabajo, ¿se acuerdan? Básicamente dos grandes temas: los principios del derecho del trabajo y las fuentes. Esto conforma, digamos, las dos columnas de esta materia. Y también, cuando hablamos de la ley de contrato de trabajo, que, como sabemos, fue sancionada en 1974, no es que esa ley salió de la nada, que no había antes derecho laboral, sino que lo que había eran normas laborales sueltas, por decirlo de alguna manera. Algunas regulaban el contrato de trabajo con algunos decretos de la década del 40. Había muchos estatutos profesionales anteriores a la ley de contrato de trabajo, como por ejemplo el estatuto de los viajantes, el de los encargados de casas de renta, el de más, yo les diría que la mayoría de los estatutos profesionales son anteriores a la ley de contrato de trabajo. Entonces, ni que hablar de la jurisprudencia, ¿no?, anterior en materia laboral. La ley de contrato de trabajo lo que hace es recoger sobre todo esa jurisprudencia los principios generales del derecho del trabajo y regula con alcance general el contrato de trabajo. Por eso también se dice, de alguna manera, que la ley de contrato de trabajo es la ley común a todas las relaciones laborales. Acá tenemos que tener en cuenta una característica también propia del derecho del trabajo, que es el particularismo. ¿Por qué particularismo? Porque justamente la vida económica y la vida del trabajo se caracteriza por la multiplicidad de tareas que se realizan, de actividades económicas, que a veces obligan a establecer regulaciones especiales. Por eso existen los estatutos profesionales de trabajo, que ya vimos, que son leyes, o sea, fuente de trabajo estatal, que regulan determinadas condiciones de trabajo. Ya mencionamos un par de ejemplos. También podemos hablar, por ejemplo, del régimen del personal de la construcción, de los obreros de la construcción. Existen alrededor, con vigencia práctica, hay más de 20 estatutos profesionales. Bueno, algunos, no sé si, algunos fueron guillotinados ahora por la ley esta de modernización laboral. Por ejemplo, el Estatuto de los Viajantes de Comercio deja de existir a partir del 1 de enero del 2027. Después también fueron derogados los estatutos de los peluqueros, el estatuto de los periodistas y de los empleados administrativos de empresas periodísticas. O sea, hay una serie de estatutos que, ojo, también habría que preguntarse algunos estatutos de la década del 40 si realmente tenían, no estoy hablando tanto de los viajantes, pero sí, por ejemplo, no sé, el estatuto de los choferes particulares de la década del 40, si tenían razón de seguir existiendo. A ver, claro. Cuando derogan estos estatutos, significa que ahora los peluqueros se van a regir únicamente por la ley de contrato de trabajo. Exactamente, pero, y ahí viene otro tema también, este mismo particularismo que les comentaba, también ha determinado, por supuesto, que en casos en que existían estatutos particulares, y en muchos casos que no existen estatutos particulares, están los convenios colectivos de trabajo, los convenios colectivos de actividad, que
Esa es una fuente distinta del derecho del trabajo porque es la autonomía colectiva. La que, ¿se acuerdan esto que había dicho un jurista italiano? Yo les comenté que los convenios colectivos de trabajo tenían cuerpo de contrato y alma de ley, que son de alcance general. Eso también es una muestra de particularismo, porque los sindicatos agrupan a trabajadores que tienen algo en común, que por ejemplo en el caso de la actividad es la actividad económica del empleador. Por ejemplo, los empleados de comercio, los obreros metalúrgicos, etc. Sobre la pregunta que se hizo recién, de qué pasa, por ejemplo, con los estatutos que fueron derogados, es cierto, eso reconduce a la aplicación de la ley de contrato de trabajo, pero tengan en cuenta que si hay además convenios colectivos de esa actividad, los convenios siguen en vigencia. O sea que si hayan derogado los estatutos no significa que no continúan rigiendo los convenios. Por ejemplo, es el caso de los viajantes. Los viajantes de comercio que tienen hasta el 1 de enero del 2027 la ley 14.546, tienen distintos convenios. Tienen el convenio de viajantes de comercio, que es el más importante, pero también hay convenios de viajantes de actividades específicas, por ejemplo, viajantes perfumistas, empresas perfumistas, viajantes de la alimentación y algunos que otros más. Esos convenios, más allá de la derogación del Estatuto del Viajante, van a continuar rigiendo. Es más, hay quienes piensan que este requerimiento al 1 de enero del 2027 es justamente para darles tiempo para que negocien colectivamente y revisen qué cosas quieren mantener del estatuto. Porque el estatuto del viajante, por ejemplo, tiene una indemnización por clientela que desaparece. Entonces, se dan cuenta que es complejo el tema. Bueno, ahora, decíamos que la ley de contrato de trabajo, recién lo vimos con la derogación de algunos estatutos, es la ley base. Entonces, la ley base de los derechos y obligaciones laborales. La ley base, o como decía también el jurista que comentaba Justo López, es como el derecho común del trabajo. De alguna manera es el derecho, la ley común del trabajo. ¿Y cuál es la norma que regula cómo se relaciona la ley de contrato de trabajo y los vamos a llamarlo así, y distintas condiciones de trabajo que tienen regulación en normas, que algunas son laborales y otras no? Es el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que me imagino que ya tienen frente a ustedes y que vamos a empezar a analizar. Es muy importante lo que vamos a ver, no sé si por lo corto de la clase lo vamos a ver completo, pero bueno, por lo menos vamos a empezar a ver algo más importante. Tómense 5 minutos, son las 9 menos 5, hasta las 9, por ejemplo, que siempre paso por Madrid, que se me hace y mientras que el artículo 2, que a las 9 volvemos a hablar de esta regla legal.
relación, fíjense que entre la ley de contrato de trabajo y los distintos regímenes que enumeran en 8 incisos, hay distintos tipos de relación normativa entre la ley de contrato de trabajo y esos regímenes. Una de las primeras cosas que ustedes tienen que tratar de determinar es qué tipo de relación normativa establece con esos regímenes. A ver, fíjense que primero, en el primer párrafo del artículo 2, establece cuál es la relación general, el concepto general de la ley de contrato consular. Más de uno se quedó encerrado. Bueno, volvamos. El primer párrafo habla de la relación general entre la ley de contrato de trabajo y los estatutos profesionales. Acuérdense que cuando hablamos de estatutos profesionales hablamos de leyes laborales, pero especiales. Entonces, ¿en qué casos la ley dice, en qué casos el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, en el primer párrafo, menciona que se va a aplicar a los estatutos profesionales? Condiciona la aplicación de la ley de contrato de trabajo a qué tipo de vínculo normativo. Alguien que lea el primer párrafo del artículo 2 de la ley. Lo primero que dice el artículo 2. Ámbito de aplicación. Sí. Sí. La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se traten y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables. Ahí está. Bueno. Entonces, fíjense que primero habla o condiciona a la compatibilidad que puede existir entre
ley de contrato de trabajo y el estatuto. ¿En qué casos, por ejemplo, puede haber incompatibilidad? O sea, el primer párrafo dice que hay que hacerse como hay que hacer un doble chequeo, un doble control. Es decir, si el estatuto es compatible teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, por una parte, las características de la actividad que regula, y también el específico régimen jurídico que tenga. Vamos a tomar un estatuto como ejemplo. Es del personal de la construcción, de los obreros de la construcción. Hay disposiciones de ese estatuto especial que son totalmente incompatibles con la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, relativas a la extinción de la relación laboral, es decir, la desvinculación, cuando termina la relación de trabajo. En el caso, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo, parte la ley de contrato de trabajo del modelo estándar del contrato es el contrato por tiempo indeterminado. Es decir, en general, la persona comienza a trabajar, está bien, con un periodo de prueba inicial, actualmente de 6 meses, pero la idea de la ley es que trabaje, salvo, bueno, obviamente pasa una de los millones de cosas que puede pasar a una persona, para que pueda trabajar hasta que esté en condición de jubilarse. Y lo que dice la misma ley en el artículo 91 dice hasta que esté en condiciones de obtener los beneficios de la seguridad social. Ese es el modelo de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. El contrato laboral de la construcción no es por tiempo indeterminado. Entonces ya ahí tenemos una naturaleza completamente distinta, porque está vinculado a qué? A la obra en construcción. Entonces, por eso tiene un régimen, por ejemplo, de extinción completamente distinto de la ley de contrato de trabajo. En la ley de contrato de trabajo, la persona está con un contrato por tiempo indeterminado y es despedida, se le paga una indemnización en base a la antigüedad, a toda la antigüedad que tiene acumulada con el empleador. En cambio, en el Estatuto de los Obreros de la Construcción, no importa si la persona se va con un despido, con renuncia, es indiferente la causa de desvinculación. Lo que se le entrega cuando termina la relación de trabajo, como un resarcimiento del tiempo trabajado, son los aportes que tiene acumulados en una cuenta que le acreditó el empleador, se llama Fondo de Cese Laboral. ¿Por qué? Porque justamente ese régimen, ese sistema, es adecuado a las características de la actividad de la construcción. Estoy dando simplemente un ejemplo. Después, por supuesto, hay una cantidad también de normas de la ley de contrato de trabajo que son perfectamente compatibles con el régimen de la construcción. Estoy pensando en, por ejemplo, las vacaciones, las licencias por accidente o enfermedad, las horas de... Sí, la jornada limitada también, las horas extraordinarias. Exactamente, hay muchos institutos que son compatibles. Entonces la relación normativa general de la ley de contrato de trabajo, para ser aplicable a esos estatutos, es la de la compatibilidad, no la de la condición más favorable, que es la relación con los convenios colectivos de trabajo, que después vamos a ver.
Pero puede haber una condición establecida en un estatuto que, comparado con la ley de contratos de trabajo, uno diga, bueno, pero esto parece menos favorable, sí, pero si responde a las características de las tareas o de la actividad que se hacen, no es aplicable. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los casos que vamos a ver ahora una clase pequeña, que es el de la indemnización por despido de la gente de mar, que son los trabajadores el personal embarcado. Entonces, no es que la ley de contrato de trabajo no se aplica porque son, digamos, mundos cerrados con los estatutos profesionales, con alguna excepción que vamos a ver. Y según, mientras más acentuadas sean las características específicas de la actividad, más lejos va a estar de la ley de contrato de trabajo. Esto es la cuestión lógica. Entonces, dijimos primer punto, la compatibilidad con los estatutos. Bueno, ¿cómo sigue el artículo 2? Y bueno, decía que no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública Nacional. Acá ya estamos hablando de inaplicabilidad. Segundo vínculo normativo, segunda relación normativa, inaplicabilidad. Y empieza la enumeración de los incisos. Administración Pública Nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. Ahí hacemos un punto. Paramos. A ver, entonces, ¿qué nos dice? La ley de contrato de trabajo no se les aplica como regla general a los empleados públicos, ya sea de nación, de provincia, de los municipios o del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, pero ojo, porque esa inaplicabilidad no es total. Dice que si, por ejemplo, esos estados o esas provincias o municipios dictaron alguna reglamentación administrativa, un acto administrativo que incorpora a ese personal en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, va a ser aplicable la ley de contrato de trabajo. De la misma manera en que si hay un convenio colectivo de trabajo, de la misma manera de que si se han negociado condiciones de trabajo en el ámbito del régimen de convenios colectivos de trabajo. Acá tenemos que hacer una aclaración. Hay un régimen de convenciones colectivas de trabajo en la ley 14.250, que es la ley de convenciones colectivas de trabajo, y otro régimen que no es el que está mencionando la norma acá, de convenciones colectivas de trabajo en el sector público. Es decir, esto último es un régimen especial en los cuales hay sindicatos del sector público, sindicatos estatales, que han firmado convenios con el Estado bajo ese régimen, ¿no?, de convenciones colectivas de trabajo del sector público. A lo que se refiere el inciso A del artículo 2 es el régimen de convenciones colectivas de trabajo de la ley 14.250 de ese sector privado en general. Bien. Al personal de casas particulares, con la sola excepción de aquellas normas que el régimen de la ley del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, número 26.844, y sus modificaciones expresamente declare aplicable. Bien, acá cuidado porque es uno de los cambios
más importantes que establece esta ley, incorporó esta ley, en relación con un estatuto, que es el Estatuto del Personal de Casas Particulares. Antes de la vigencia de esta ley, ¿cuál era la relación normativa que existía entre la Ley de Contrato de Trabajo y el Estatuto del Personal de Casas Particulares, que es la Ley 26844, la que mencionamos recién, la de la compatibilidad? Esto es lo que establecía la ley antes de este cambio, en el cual, fíjense que la ley dice algo completamente distinto. Lo que está diciendo es que ahora la ley de contrato de trabajo solamente va a ser aplicable al personal de casas particulares en la medida en que la ley 26844 diga expresamente tales disposiciones de la ley de contrato de trabajo son aplicables a esta actividad. Es muy distinto, es muy distinto porque fíjense que con la regla anterior de la compatibilidad quedaba abierta a la interpretación de qué es compatible y qué no es compatible. Les voy a dar un ejemplo. Personal de casas particulares. El 90% de las personas que están encuadradas en ese estatuto son mujeres. Es una realidad. La ley de contrato de trabajo establece, por ejemplo, una licencia por maternidad y también un derecho a una situación de excedencia. Es decir, que en el régimen general, en la ley de contrato de trabajo, la trabajadora, una vez que termina la licencia por maternidad, tiene derecho a comunicarle al empleador que en un plazo mínimo de 3 meses y máximo de 6 no va a trabajar, no va a prestar servicio porque quiere quedarse con su criatura durante ese lapso de tiempo. Es una especie de licencia sin goce de sueldo. Ahora, ustedes ven la ley 26844, que dicho sea de paso, el Estatuto Personal de Casas Particulares desde el 2014, o sea, no hace tanto tiempo, que se acercó un poco a la ley de contrato de trabajo, a algunos derechos de la ley de contrato de trabajo, porque convengamos en que son condiciones de trabajo completamente distintas. Ahí el empleador en este ámbito es o un jefe de familia o una persona que vive en un hogar, en una vivienda particular. Ese es el empleador, que muchas veces, dicho sea de paso, también es un trabajador, que lógicamente para poder trabajar tiene que contratar a una persona, por ejemplo, para que cuide a los hijos o para que se encargue de ciertas tareas del hogar. Entonces, no es esto ya el Estatuto del Personal de Casas Particulares, la misma situación de hace, no sé, 60, 70 años, que era un determinado sector social únicamente que contrataba personal que en ese momento se llamaba también el servicio doméstico, que sigue llamando en gran parte el servicio doméstico. Entonces, teniendo en cuenta esto, la ley 26844 no menciona una situación de excedencia después de que finaliza la licencia por maternidad, hace silencio sobre esto. Después, ustedes saben que la ley de contrato de trabajo establece plazos de licencia paga por enfermedad o accidente inculpable, 3 y 6 meses, según que la antigüedad del trabajador sea de 5 años o más, y duplica esos plazos. Esto lo vieron en elementos, lo vieron en estos elementos, cuando además tiene carga de familia el trabajador. Entonces, la ley 26844 dice lo mismo en cuanto a la antigüedad, pero no duplica los plazos por carga de familia.
dice, ¿cuál era la situación antes de la modificación de la ley? Era esta de compatibilidad, que sigue mencionando el artículo del 2 en el primer párrafo, cuando el concepto general de compatibilidad. Ahora, bajo esa perspectiva, uno antes, esto quedaba librado a que un juez del trabajo, un tribunal de trabajo, resolviera si a su criterio estos derechos que establece la ley de contrato de trabajo eran o no compatibles, se da cuenta, con la actividad regulada por la ley 16824. Acá se cierra, se elimina esa posibilidad, porque lo que está diciendo, fíjense que es completamente distinto, es solamente los derechos o las disposiciones de la ley de contrato de trabajo van a ser aplicables en ese ámbito si el estatuto específicamente lo refiere expresamente. ¿Se dan cuenta? Es algo completamente distinto. Por eso ustedes se tienen que acostumbrar a tener un juicio propio y cuando leen una norma, leerla 10, 20 veces y van a sacar un montón de jugo. Van a decir, yo esto no lo había visto. Bueno. O sea, profe, una cosa. Sí. Que en el lapsus de acá, por ejemplo, el año que viene, que sea, no, esto ya está discutido, claro. Bueno, o sea que antes de que se sancione esto, Sí. tuvieron que apurarse todos en los estatutos, por ejemplo, decir que en tal caso va a ser aplicable la ley de contrato de trabajo, porque es más beneficioso. No, en realidad, a ver, siempre hubo una discusión sobre, pues recién estamos hablando de la compatibilidad, ¿no? De la compatibilidad o incompatibilidad, y siempre hubo una corriente de pensamiento que decía, bueno, si son compatibles las normas, se tiene que aplicar además la condición más favorable, la condición más beneficiosa. Yo tengo mis dudas ahí, hay dos posiciones. Una es la de Etala, que tiene la ley de contrato de trabajo. Siempre que la editan desactualizada. Bueno, no importa, pero eso es otro cuento. Que dice que se aplica la regla de compatibilidad. Esto de las condiciones más beneficiosas, más favorables, es cuestión de los convenios. Que yo me parece que era más razonable. Y hay otra que dice que no, que siempre, o en algunos casos dicen que siempre se aplica la condición más beneficiosa y se olvida justamente de la regla de compatibilidad. Entonces, ese es un tema. Yo les diría que en el estado en que de formación que tienen ustedes, no tomen ninguna de las dos posiciones. Tengan en cuenta lo de la compatibilidad, por la duda, porque surge expresamente el texto de la ley. Ahora, dicho esto, la verdad no entendí la pregunta. ¿Por qué? Quiero volver a repetir. Sí, no, como usted dijo que, lo que yo entendí de ley es que solo se va a aplicar la ley común a las empleadas de casas particulares, sí, en la medida que esta otra ley lo diga. O que un convenio, o si un que convenio. La ley especial lo diga, claro. Ese es el esquema vigente a partir de ahora. Pero si un convenio lo dice, también. Lo que pasa es que el personal de casas particulares igual tiene justamente la particularidad de que no hay convenio colectivo de trabajo. Claro, pero si lo hubiera, como que imagino que Si estaría lo hubiera, está bien, está bien planteado. Pero supongamos que no es personal de casas particulares, cualquier otro estatuto, por ejemplo, no sé, de los viajantes. Justamente por la vía de la negociación colectiva se pueden establecer mejores derechos, sí, por supuesto. Sí, sí. No sé si eso responde. Sí, era eso. Okay. Gracias. Entonces, Profe, una duda. Entonces la compatibilidad no tiene nada que ver con el indubio propietario, ni con la norma más favorable, ni con la condición más beneficiosa. no, porque son. Nada de eso.
no porque son dos relaciones normativas, o sea, entre normas distintas. De todas maneras, ahí el indubio properario, que es otra cosa que lo borró esta ley directamente. Vamos a dedicar alguna clase a ver bien eso con detenimiento, porque cuando uno se pregunta qué quiere decir indubio properario, sí, pero puede llegar a significar cualquier cosa también. Es decir, una cosa es que uno diga, bueno, hay dos normas que entran en colisión, que se contradicen, y hay que aplicar la más favorable, que eso subsiste en la nueva ley. Y otra cosa es que uno diga que si el juez tiene una duda sobre el tema, tiene que, una duda invencible, como dicen algunos, tiene que resolver en favor del trabajador. Porque eso sin apoyo en una norma concreta es también medio peligroso. Y puede ser injusto, Pero bueno, una sí, pregunta. Sí, claro. El estatuto de personal de casas particulares, Sí. ¿nombra expresamente alguna norma de la LCT que es aplicable? Sí. Sí. Por ejemplo, el artículo 212, que se refiere a la incapacitación definitiva del trabajador. En realidad es muy buena la pregunta, porque a raíz de este cambio en el artículo 2, lógicamente hay que hacer un análisis y un estudio de cuáles son aquellas disposiciones de la ley de contrato de trabajo que refiere expresamente la ley 26.844. Por ejemplo, para que el personal de casas particulares tenga derecho a una extensión de la licencia por accidente o enfermedad o a la situación de excedencia, entonces el Congreso tendría que modificar la ley 26.844. Usted tiene que pensar también que esta nueva ley, lo que de alguna manera, y eso a mí no me parece tan malo, pero bueno, lo que hace es marcarle de alguna manera hasta dónde pueden llegar los jueces también con sus interpretaciones. Pero bueno, vamos a ver otros casos, por ejemplo, ¿no? El derecho colectivo de extensión, por ejemplo, de la estabilidad o del derecho de tutela gremial a trabajadores que no tienen un mandato de representación gremial. Pero eso, bueno, se viene a otro costal, si no vamos por las ramas. Bueno, vamos a ver el caso de el último tema que vamos a ver hoy. Vamos a seguir la clase próxima con esto mismo, porque el tema no hay que ver a las apuradas. El tema del próximo inciso de los agrarios, exactamente. Ahora, escuchen bien esto de los agrarios y díganme qué diferencia ven con los dos temas anteriores que vimos, el con doméstico y con el primer párrafo. A ver, adelante. Entonces, las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los trabajadores agrarios sin perjuicio de que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen nacional de trabajo agrario. Bueno, ¿qué diferencia ven ustedes entre la redacción de ese inciso B con lo que dice el primer párrafo? Que en vez de hacer la compatibilidad, suple todo lo que haya, sea ¿Y en compatible. qué caso lo suple? En lo que sea compatible en su Entonces, ya volvemos. Cuando suple cuando la ley agraria no dice nada. Claro, pero lo
al mismo tipo de vínculo, ¿no? A la compatibilidad. O sea, la redacción es distinta. Eso obedece a una circunstancia histórica. Hasta el 2013, los trabajadores rurales tenían un estatuto que era completamente cerrado. Es decir, era inaplicable la ley de contrato de trabajo en ninguna parte de la ley de contrato de trabajo. Nada. En el 2011, a fines del 2011, cuando entra en vigencia el régimen de trabajo agrario, ahí se establece esta regla de compatibilidad, es decir, igual que el resto de los estatutos. Entonces, ¿por qué los han puesto ahí? Que no, ojo, no es un invento de esta ley, poner un inciso a propósito para los salarios, sino que ya estaba en la ley de contrato de trabajo y esto viene justamente desde el 2011, cuando se sanciona el régimen de trabajo agrario y se les aplica también la regla de compatibilidad. Ya no existía entonces otro vínculo normativo que era el anterior, que era de exclusión directamente de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Fíjense que estos temas, estos nombres que tienen las relaciones normativas, compatibilidad, exclusión, supletoriedad, inaplicabilidad, son todas relaciones de que la lógica jurídica, la lógica formal, esto tiene mucho que ver con teoría general de derecho de trabajo y con la claridad de la interpretación que ustedes vayan a tener de las normas. ¿Podrían pasar una hojita con los nombres? Sí. ¿Quieren que saque la hoja? Dale. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Que viene, lean de vuelta todo el artículo 2 y les encargo algo, pero háganlo, no como la vez pasada que realmente nadie leyó nada. Lean el artículo 2 y después me dicen si entre los distintos incisos que siguen ustedes ven la exclusión de algún estatuto profesional. Eso es lo que tiene que ver. Partiendo de lo que ya saben, que los estatutos profesionales de condiciones de trabajo, ¿no? O sea,